La viuda a quien el mar le arrebató todo, ahora le pedía refugio en una tumba de madera. Sus dos hijos dormían donde otro hombre había encontrado su perdición, sin saber que el objeto que colgaba sobre sus cabezas, una brújula con el cristal roto, no apuntaba hacia la salvación, sino hacia un secreto ahogado en el fondo del océano. ¿Por qué el destino la había traído hasta aquí? ¿Y qué precio le exigiría el mar a cambio de la verdad que ocultaba en sus profundidades? El viento aullaba como un alma en pena, arrastrando consigo una llovizna helada que se pegaba a la piel y a los huesos. Elena apretó con más fuerza las manos de sus hijos, Mateo y Luna, mientras sus pies se hundían en la arena gris y mojada de Puerto Olvido. El nombre del pueblo era una cruel ironía, un presagio de lo que ella misma sentía, olvidada por Dios, por la suerte y por la familia. Ante ellos, el mar se extendía como una bestia de plomo, agitado y furioso, el mismo mar que 6 meses atrás se había tragado a su esposo Antonio, y con él toda su felicidad. ¿Falta mucho, mamá? La vocecita de Luna, de apenas 7 años, era un susurro frágil contra la furia del viento. Elena se agachó y le arregló la bufanda, forzando una sonrisa que no sentía. Ya casi llegamos, mi amor. Encontraremos un lugar cálido, te lo prometo. Pero era una promesa vacía. Sus bolsillos contenían apenas unas monedas, y sus únicas posesiones en el mundo eran la ropa que llevaban puesta, y 2 maletas gastadas que Mateo, con sus 12 años y una seriedad impropia de su edad, arrastraba con esfuerzo por la playa. El pueblo a sus espaldas no era más que un puñado de casas descoloridas y de aspecto fantasmal, con redes de pesca apiladas como telarañas gigantes y un silencio que pesaba más que la tormenta. No había un alma a la vista. Puerto Olvido parecía un lugar donde la gente no venía a vivir, sino a desaparecer. El recuerdo la golpeó con la fuerza de una ola. 6 meses. Solo habían pasado 6 meses desde que su mundo se había hecho añicos. Su Antonio, con su risa franca y el olor a sal en la piel, había salido a pescar como cada día. Pero esa tarde, el cielo se tiñó de un color violáceo y se desató una tormenta de una violencia inaudita. Lo buscaron durante días, pero el mar nunca devuelve lo que toma. Solo encontraron un trozo de su barco flotando a la deriva. La verdadera tormenta para Elena, sin embargo, comenzó después. Ricardo, el hermano mayor de Antonio, un hombre con ojos de tiburón y un corazón de piedra, nunca la había querido. La culpaba de haber ablandado a su hermano, de haberlo distraído de sus obligaciones familiares. Con el cuerpo de Antonio aún perdido en el mar, Ricardo apareció en su puerta con unos papeles y una expresión de falsa compasión. «Son solo trámites, Elena, para ayudarte con las deudas». Ella, ahogada en su dolor y sin entender de leyes, firmó. Firmó la sentencia que la despojaba de su casa, del barco más grande de la familia y de cualquier derecho a la herencia. La acusaron de ser un ancla de mala suerte, una viuda negra que había traído la desgracia. La familia que una vez la había acogido, ahora le daba la espalda murmurando a su paso, dejándola sola con sus 2 hijos y una miseria que la asfixiaba. Su única opción fue huir. Recordó que Antonio le había hablado alguna vez de Puerto Olvido, un lugar remoto en la costa. «Es un lugar donde el mundo se olvidó de mirar», le había dicho con una sonrisa nostálgica. «Allí un hombre puede empezar de nuevo». Y así, con sus últimas economías, compró 3 billetes de autobús hacia la nada, hacia el último eco de la voz de su marido. La lluvia arreció, convirtiéndose en un diluvio que empapaba sus ropas finas. Luna comenzó a temblar de frío y a sollozar en silencio. El pánico empezó a trepar por la garganta de Elena. ¿Qué había hecho? ¿Había arrastrado a sus hijos a morir de frío en una playa desierta? Fue entonces cuando lo vio. A unos 100 metros, medio hundido en la arena, como el esqueleto de una ballena, había un viejo barco pesquero de madera. Estaba abandonado, con la pintura azul descascarada y el casco cubierto de algas secas. En la proa, unas letras casi borradas por el salitre y el tiempo dejaban leer un nombre melancólico: La Gaviota Solitaria. No era un hogar, era un despojo.
pero tenía un techo. «Vamos», dijo Elena, su voz firme a pesar del temblor de sus labios. «Allí nos refugiaremos de la lluvia». La puerta de la pequeña cabina de mando cedió con un gemido lastimero. El interior olía a humedad, a madera podrida y a soledad. Era un espacio minúsculo, apenas una litera estrecha, un pequeño timón y un par de ventanas sucias que miraban al mar gris. Pero estaba seco. Elena quitó unas redes viejas y polvorientas de la litera y acostó a Luna cubriéndola con su propio abrigo. Mateo se sentó a su lado, abrazando a su hermana, actuando como el hombre de la casa que las circunstancias le obligaban a ser. Mientras sus hijos se acurrucaban buscando el calor mutuo, Elena comenzó a explorar el diminuto espacio que ahora era su único refugio en el mundo. Sus dedos recorrieron las paredes de madera, sintiendo las cicatrices de viejas tormentas. Limpió el polvo de una pequeña mesa con la manga de su suéter y fue entonces cuando su mano tropezó con un objeto metálico, frío y pesado, atornillado a la pared junto al timón. Era una brújula, una vieja brújula de latón, con el cristal de la esfera astillado como una telaraña. No era como las brújulas modernas, esta parecía un artefacto de otro tiempo, un objeto con historia. Elena la observó con curiosidad. La aguja, oxidada y descolorida, no temblaba buscando el norte magnético. Estaba completamente inmóvil, congelada, apuntando con una obstinación casi desafiante hacia un punto fijo en la inmensidad del mar. Extrañada, la golpeó suavemente con el nudillo. Nada. La aguja no se movió ni un milímetro. La desatornilló de la pared, sintiendo su peso en la palma de su mano. La sacudió con fuerza una y otra vez. El resultado fue el mismo. La aguja permanecía fija, como un dedo de hierro señalando un destino invisible en medio del océano. Era como si la brújula no estuviera rota, sino que tuviera una voluntad propia, una misión que la tormenta, el tiempo y el óxido no habían logrado borrar. ¿Qué podía haber en esa dirección que fuera tan poderoso como para hechizar a una aguja de metal? Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, uno que no tenía nada que ver con el frío. Aquel objeto no era normal. Había algo en él, un aura de misterio, una promesa silenciosa. Miró por la ventana sucia hacia el punto que señalaba la aguja. Solo veía olas grises y un horizonte infinito. ¿Qué secreto podía guardar el mar en esa dirección? Si tú, al igual que Elena, has sentido cómo un misterio te llama desde lo más profundo. Si alguna vez te has sentido perdido y has buscado una señal, por extraña que sea, entonces deja tu like y suscríbete a este canal para que no te pierdas ni un solo segundo de esta increíble historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás acompañando en este viaje? Justo cuando la oscuridad comenzaba a devorar la tarde, el crujido de unos pasos en la arena sobresaltó a Elena. Se asomó con cautela por la puerta y vio la silueta de un hombre anciano encorvado por los años y el reuma que se acercaba al barco. Llevaba un impermeable amarillo y un gorro de lana. Su rostro, arrugado como un pergamino, la observó con unos ojos que parecían haberlo visto todo. «No deberían estar aquí», dijo el viejo, su voz ronca como el sonido de las conchas al romperse. «Este barco trae mala fortuna». «No tenemos otro lugar a donde ir», respondió Elena, protegiendo con su cuerpo la entrada, como una loba defendiendo a sus cachorros. El anciano miró más allá de ella, hacia el interior de la cabina, y sus ojos se posaron en la brújula que Elena aún sostenía en su mano. Una expresión de reconocimiento y temor cruzó su rostro. «Así que la encontraste», murmuró negando con la cabeza. «Muchos han intentado seguir su rumbo. Este barco perteneció a un loco, a Santiago, que se obsesionó con esa aguja. Decía que no apuntaba al norte, sino a la riqueza. Pero el mar se lo tragó, igual que a tantos otros. Esa brújula, mujer, no apunta a ningún tesoro, apunta a la perdición». El viejo se dio la vuelta y se alejó cojeando, desapareciendo en la bruma como un fantasma. Sus palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de mal agüero. Elena sintió un miedo profundo, un terror primitivo que le aconsejaba huir,
abandonar ese barco maldito y su brújula embrujada. Pero entonces escuchó el suave murmullo de la respiración de sus hijos, durmiendo en la litera. Miró sus rostros inocentes, tan vulnerables, y luego volvió a mirar la brújula en su mano. La aguja seguía allí, inmóvil, apuntando con una fe inquebrantable hacia el secreto que guardaba el mar. «Perdición», había dicho el viejo, pero para una mujer que ya lo había perdido todo, ¿qué significaba una amenaza más? Quizás la perdición era su única esperanza. Aferrando con fuerza el frío metal de la brújula, Elena tomó una decisión. A pesar del miedo, a pesar de las advertencias, descubriría qué había al final de esa aguja. Su vida y la de sus hijos dependían de ello. La primera mañana en Puerto Olvido los despertó con una luz pálida y lechosa que se filtraba a través de las sucias ventanas de la cabina. La tormenta había amainado, dejando tras de sí un aire limpio y cargado de olor a sal y a algas. Por primera vez, Elena pudo ver el pueblo sin el velo gris de la lluvia. Era aún más desoladora la luz del día, un esqueleto de muelles carcomidos y barcas varadas que parecían rendidas tras una larga batalla contra el mar. Su nuevo hogar, la gaviota solitaria, crujía con cada embate suave de las olas en la orilla, como si suspirara en un sueño profundo. Durante la noche, el miedo se había transformado en una extraña calma, la calma de quien ya no tiene nada que perder. Luna fue la primera en moverse, sentándose en la litera con los ojos aún hinchados por el sueño. «¿Viviremos aquí para siempre, mamá?», preguntó, su voz desprovista de juicio, solo llena de una curiosidad infantil. Elena le acarició el cabello. «Viviremos aquí hasta que encontremos un lugar mejor, cariño. Esto es solo temporal. Haremos de este barquito nuestro castillo». Mateo, que ya estaba despierto, observaba en silencio la brújula que su madre había dejado sobre la pequeña mesa. No había dicho una palabra sobre la advertencia del viejo pescador, pero Elena sabía que su hijo había escuchado todo. Había una sombra de preocupación en su joven rostro, pero también un brillo de aventura. Había heredado la fascinación de Antonio por los misterios del océano. Las primeras horas las dedicaron a adecentar su precario refugio. Sacudieron mantas polvorientas, barrieron arena y conchas del suelo de madera y limpiaron las ventanas hasta que el mundo exterior dejó de ser un borrón. Mientras trabajaban, Elena no podía apartar la vista de la brújula. Era un imán para sus pensamientos. La advertencia del anciano resonaba en sus oídos. «Apunta a la perdición». Pero la desesperación era una voz más fuerte. La perdición al menos era una dirección. Con las pocas monedas que le quedaban, supo que debía aventurarse en el pueblo. Necesitaban comida, agua potable y, sobre todo, información. Dejó a Mateo a cargo de Luna, con la instrucción estricta de no abrirle la puerta a nadie, y se encaminó hacia el corazón de Puerto Olvido. Caminar por sus calles era como pasear por los recuerdos de otra persona. Las fachadas de las casas estaban desconchadas, revelando capas de pintura de diferentes épocas, y de algunas ventanas colgaban redes que parecían cortinas fúnebres. Los pocos habitantes que encontró en su camino la observaron con una desconfianza palpable. Eran rostros curtidos por el sol y el viento, ojos entornados que la juzgaban en silencio. Era la forastera, la extraña, la mujer que había osado cobijarse en el barco del loco. Las noticias en un lugar tan pequeño volaban más rápido que el viento. Encontró una pequeña tienda de abastos, cuyo letrero de madera, la despensa de Isabela, se balanceaba con un chirrido quejumbroso. El interior olía a pan recién hecho, a pescado salado y a 1000 historias guardadas en el polvo de las estanterías. Detrás del mostrador, una anciana de cabello blanco como la espuma de las olas y arrugas profundas como surcos en la arena, la recibió con una mirada penetrante, pero no hostil. «Buenos días», dijo Elena, su voz sonando casi como una disculpa. «Soy nueva aquí, necesito algunas cosas». «Lo sé», respondió la anciana, a quien supuso que era Isabela. «Eres la viuda del barco de Santiago, todo el pueblo lo sabe». Elena sintió un rubor de vergüenza. «Mi nombre es Elena, y sí, mis hijos y yo pasamos la noche allí. No teníamos otro sitio».
Isabela suspiró, y el sonido fue como el retroceder de las olas. Comenzó a despachar el pedido de Elena. Pan, algo de queso, 2 botellas de agua. Mientras lo hacía, Elena se armó de valor. He oído hablar de ese hombre. Santiago, ¿era realmente un loco? La anciana se detuvo y la miró fijamente. La locura y la genialidad a veces navegan en el mismo barco. Santiago no estaba loco, hija, estaba obsesionado. Desde niño escuchó la leyenda del tesoro de las lágrimas. ¿El tesoro de las lágrimas?, repitió Elena intrigada. Así lo llaman. Cuentan que hace más de 200 años, un galeón español que transportaba las joyas de una marquesa viuda naufragó frente a estas costas durante una tormenta terrible. La marquesa lloró tanto la pérdida de su esposo y su fortuna que se dice que sus lágrimas se mezclaron con el mar. El tesoro nunca fue encontrado. La mayoría cree que es solo un cuento para asustar a los niños, pero Santiago creía en él con cada fibra de su ser. Gastó hasta su último céntimo. Se endeudó hasta el cuello buscando ese galeón. El corazón de Elena comenzó a latir con más fuerza. ¿Y la brújula?, preguntó en un susurro. Encontré una brújula en el barco. Su aguja no se mueve. Isabela asintió lentamente, como si esperara esa pregunta. Ah, su preciada brújula. Santiago afirmaba que no era un instrumento normal. Decía que la había heredado de un ancestro que sobrevivió al naufragio y que la aguja estaba encantada, que no señalaba el norte, sino el metal del tesoro perdido. Era su mapa, su fe, su todo. La noche que desapareció, la misma noche de la gran tormenta que se llevó a tu marido, salió convencido de que por fin lo encontraría. Nadie lo volvió a ver. La revelación dejó a Elena sin aliento. ¿Un tesoro? La idea era tan fantástica, tan irreal, que parecía sacada de uno de los cuentos que le leía a Luna. Pero, ¿y si fuera cierto? Una chispa de esperanza, la primera en muchos meses, se encendió en su interior. «Ten cuidado, muchacha», advirtió Isabela entregándole la bolsa con sus compras. La obsesión de Santiago no solo le costó la vida, también le dejó una deuda muy grande con gente muy peligrosa. El oro, sea real o imaginario, siempre atrae a los tiburones. Con la advertencia de la anciana resonando en su mente, Elena salió de la tienda. El sol se había abierto paso entre las nubes, pero una sombra se cernió sobre ella. Un hombre alto y corpulento, vestido con una camisa demasiado cara para un pueblo como aquel, le bloqueaba el paso. Su sonrisa era amplia y sus dientes muy blancos, pero sus ojos eran fríos y calculadores como 2 trozos de obsidiana. «Señora», dijo con una voz suave y aceitosa que no encajaba con su físico imponente. «Permítame presentarme. Mi nombre es Morales. He oído hablar de su trágica situación. Mis más sinceras condolencias». Elena se sintió intimidada al instante. Había algo en su amabilidad que resultaba amenazante. «Gracias», respondió secamente, intentando rodearlo. Pero él se movió, bloqueándole de nuevo el paso. «También he oído que se ha instalado en esa vieja carraca de Santiago, un hombre muy peculiar, un gran soñador. Teníamos negocios juntos, él y yo. Le financié muchas de sus expediciones. Era un buen amigo». La palabra negocios sonó como una sentencia. Elena recordó la advertencia de Isabela sobre las deudas. «No sé nada de sus negocios, señor. Solo necesitaba un techo para mis hijos». Morales rió, un sonido grave que no denotaba alegría. Por supuesto, lo entiendo perfectamente. Pero verá, técnicamente, ese barco y todo lo que contiene me pertenece. Santiago lo dejó como garantía por un préstamo considerable que nunca pudo devolver. Yo he sido paciente. He dejado que el barco se pudriera en la arena por respeto a su memoria. Pero ahora que está ocupado, las cosas cambian. La sangre de Elena se heló. No tengo dinero para pagarle, si es lo que busca. No, claro que no, dijo Morales, su sonrisa volviéndose más tensa. No busco dinero. Busco lo que es mío por derecho. Santiago me hablaba a menudo de sus mapas, de sus descubrimientos, especialmente de una pequeña brújula que, según él, valía más que el oro. Si por casualidad encontrara algo así,
algún papel viejo o ese trasto de latón, le agradecería que me lo entregara. Considérenlo el alquiler por su estancia. La amenaza era tan clara como el agua. No era una petición, era una orden. Elena apretó con fuerza la bolsa de la compra, su mente corriendo a toda velocidad. Negó con la cabeza. No he encontrado nada. El barco está vacío. Los ojos de Morales se entrecerraron. La estudió durante un largo segundo que pareció una eternidad. Finalmente suspiró y se apartó. Una lástima. Bueno, si cambia de opinión ya sabe dónde encontrarme. Todo el mundo en Puerto Olvido me conoce. Que tenga un buen día, viuda. Morales se alejó con paso lento y seguro, como un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Elena se quedó allí temblando, no de frío, sino de puro terror. El tiburón del que le había hablado Isabela acababa de mostrarle los dientes. Regresó al barco con el corazón en un puño. Su esperanza recién nacida ahora estaba teñida de peligro. El interés de Morales era la prueba definitiva de que la brújula era mucho más que un simple objeto roto. Era la llave de algo por lo que un hombre como él estaba dispuesto a amenazar a una viuda indefensa. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Elena, impulsada por una mezcla de miedo y determinación, comenzó a registrar cada centímetro de la gaviota solitaria. Si Santiago estaba tan obsesionado, si temía a gente como Morales, tenía que haber dejado algo más. Una pista, una explicación. Buscó en cada cajón, levantó cada tabla suelta, palpó cada recoveco de la minúscula cabina. No encontró nada. Frustrada y agotada, se sentó en la litera donde dormían sus hijos. El suave resplandor de la luna iluminaba el rostro de Mateo. Fue entonces cuando se fijó en algo que no había notado antes. Una de las tablas de madera que servían de base al colchón de la litera parecía ligeramente más corta que las demás y tenía una pequeña muesca en un extremo. Con las uñas, tiró de ella. La tabla se levantó, revelando un compartimento secreto. Dentro, envuelto en un trozo de lona encerada para protegerlo de la humedad, había un libro de tapas de cuero gastado. Era un diario de a bordo. Con manos temblorosas, Elena lo abrió. Las páginas estaban cubiertas con la caligrafía apretada y nerviosa de Santiago, llenas de cálculos de mareas, dibujos de constelaciones y anotaciones febriles sobre su búsqueda. Pasó las páginas, leyendo fragmentos sobre su fe inquebrantable en la brújula y su desprecio por aquellos que lo llamaban loco. Las últimas páginas estaban rígidas y manchadas por el agua salada, como si las hubiera escrito en medio de una tormenta. La tinta estaba corrida en muchos lugares, pero la última anotación, fechada el mismo día de su desaparición, era legible, y sus palabras le helaron la sangre en las venas. Ellos saben, Morales no es el único. El oro atrae a los tiburones. La brújula me mostró el camino, pero también selló mi destino. Si alguien lee esto, sepa que el verdadero tesoro no es el oro, sino el secreto que él protege. La última frase del diario de Santiago se quedó grabada en la mente de Elena, una brasa ardiente en la oscuridad de la cabina. El verdadero tesoro no es el oro, sino el secreto que él protege. Las palabras daban un vuelco a todo. Ya no se trataba solo de una fortuna hundida, de una solución a su miseria. Había algo más, un misterio más profundo y, por lo tanto, más peligroso. Pasó el resto de la noche en vela, con el diario abierto sobre su regazo, la luz de una pequeña lámpara de aceite danzando sobre las páginas manchadas. La brújula, sobre la mesa, seguía con su obstinada mudez, su aguja apuntando hacia el enigma. Cuando los primeros rayos del alba tiñeron el cielo de un color violáceo, Elena se sentía al borde del abismo. Por un lado, el terror a Morales y a lo desconocido la impulsaba a tomar a sus hijos y huir de Puerto Olvido para siempre. Por otro, una tenacidad que no sabía que poseía la anclaba a ese barco. Huir significaba volver a la nada, a la indigencia. Quedarse y descifrar el secreto de Santiago era, quizá, la única oportunidad de forjar un futuro para su familia. Miró a Mateo y a Luna, durmiendo abrazados, y supo que no había elección. Lucharía. El problema era que el diario, más allá de esa última y críptica anotación,
parecía un caos indescifrable. Estaba repleto de dibujos de mapas estelares, tablas de mareas y complejas ecuaciones de navegación que escapaban por completo a su comprensión. Eran los delirios de un obseso, el lenguaje de un hombre que hablaba directamente con el mar y con el cielo. Se pasó toda la mañana intentando encontrar un patrón, una clave, pero solo conseguía una jaqueca punzante. Fue Mateo quien le dio la primera luz. Se acercó con sigilo, observando por encima de su hombro los extraños dibujos. «Papá tenía un libro como este», dijo en voz baja señalando un diagrama de estrellas. «Le encantaba enseñarme las constelaciones. Mira, mamá, esa es Orión, y esa de ahí, la Osa Menor». Elena levantó la vista del diario y miró a su hijo, asombrada. En su dolor había olvidado la pasión que Antonio le había inculcado a Mateo. El niño tomó el diario con una delicadeza sorprendente. Sus pequeños dedos recorrieron los dibujos, sus labios murmurando los nombres de las estrellas como si fueran viejos amigos. «No es un mapa de la Tierra, mamá», dijo de repente, con una certeza que la dejó perpleja. «Es un mapa del cielo». Santiago no estaba usando puntos de referencia en la costa. Estaba usando las estrellas como guía. Juntos, madre e hijo, se sumergieron en los escritos del viejo capitán. Lo que para Elena eran garabatos sin sentido, para Mateo eran caminos celestiales. Descubrieron que Santiago había trazado una línea imaginaria desde la costa, siguiendo la dirección exacta que marcaba la brújula. Pero el punto final de esa línea no estaba marcado con una cruz. Estaba señalado por una intersección de eventos celestes. La localización exacta del secreto solo sería visible en una noche muy específica, la noche de la luna nueva, cuando la constelación que los antiguos llamaban la corona del navegante se situara en su punto más alto en el firmamento, exactamente sobre la línea que trazaba la aguja. Elena buscó un viejo almanaque que había en la tienda de Isabela. El corazón le dio un vuelco. La próxima luna nueva, la única de esa estación en la que la corona del navegante alcanzaría esa posición exacta, era en solo 4 días. El tiempo se les agotaba. La urgencia se vio magnificada por la creciente hostilidad del pueblo. La presencia de Morales era como un veneno que se había filtrado en el aire de Puerto Olvido. Cuando Elena fue a la aldea en busca de algo de trabajo, limpiar casas, remendar redes, cualquier cosa que le diera unas monedas, se encontró con puertas cerradas y miradas esquivas. Las mujeres que antes le habían ofrecido una sonrisa compasiva, ahora se daban la vuelta al verla. Los hombres en el muelle dejaban de hablar cuando ella pasaba. La loca del barco, la viuda que busca problemas, escuchaba en susurros a su espalda. Comprendió que Morales no solo la había amenazado a ella, la estaba aislando, cortando sus vías de escape, tejiendo una red a su alrededor para que, tarde o temprano, cayera en sus manos. Desesperada, mientras regresaba al barco con las manos vacías y el alma encogida, pasó por el único taller mecánico del pueblo, un cobertizo de hojalata oxidada que olía a grasa y a metal. Dentro, un joven de brazos fuertes y rostro manchado de aceite trabajaba en el motor de una barca. De repente, una camioneta negra frenó bruscamente frente al taller. De ella descendieron 2 hombres corpulentos, esbirros de Morales. Rodearon al mecánico. Su actitud era depredadora. «Morales está perdiendo la paciencia, Javier», dijo uno de ellos. Su voz era un gruñido. «Tu deuda crece cada día. Tal vez deberíamos llevarnos este motor como primer pago». El joven, Javier, se limpió las manos en un trapo y se enfrentó a ellos, a pesar de que lo superaban en número y tamaño. «Díganle a su jefe que le pagaré cuando pueda. El trabajo es escaso». «Tal vez deberíamos romperte estos dedos para que no puedas trabajar en absoluto», replicó el otro sonriendo con malicia. Elena se quedó paralizada por el miedo, pero algo en la valentía de aquel joven le recordó a Antonio. Justo cuando uno de los matones se abalanzaba sobre él, el sonido de un motor de coche más potente se acercó. Era el coche del alguacil del pueblo, un hombre mayor y cansado que prefería no ver los asuntos de Morales. Los matones se retiraron, no sin antes darle un empujón a Javier que lo hizo tropezar. «Volveremos», le advirtieron antes de subir a su camioneta y desaparecer.
Esa noche, cuando la oscuridad era total y el único sonido era el murmullo del mar, Elena tomó una decisión arriesgada. Dejó a los niños durmiendo y se deslizó fuera del barco, dirigiéndose al taller mecánico. Encontró a Javier sentado en un taburete, con la cabeza entre las manos, la viva imagen de la derrota. Él se sobresaltó al verla. «¿Qué haces aquí? Es peligroso que te vean conmigo. Vi lo que pasó esta tarde», dijo Elena, su voz apenas un susurro. «Esos hombres trabajan para Morales». Javier asintió con amargura. «Le debo dinero. Casi todo el mundo en este pueblo le debe algo. Es el dueño de nuestras vidas. Mi marido Antonio me habló de ti», continuó Elena, y el nombre de su esposo pareció crear un puente de confianza entre ellos. «Dijo que eras el mejor mecánico de la costa y un buen amigo». Los ojos de Javier se suavizaron al oír el nombre de Antonio. Él sí que era un buen hombre. Siento mucho lo que le pasó, y lo que su familia te ha hecho es una injusticia. Necesito tu ayuda, Javier. El motor de la gaviota solitaria está muerto. Necesito que funcione. Él la miró como si estuviera loca. «¿Ese trasto? Elena, ese motor no ha arrancado en 10 años, y aunque pudiera arreglarlo, ¿a dónde irías? Morales te encontraría». «Tengo una oportunidad», dijo ella, su voz ganando firmeza. «Una sola. Pero para eso necesito que el barco pueda navegar. Sé que es mucho pedir y no tengo cómo pagarte ahora mismo. Pero si lo que creo es cierto, si encuentro lo que estoy buscando, te prometo que saldaré tu deuda con Morales y mucho más». Javier la estudió en silencio. Vio en sus ojos no la locura de la que hablaba el pueblo, sino la desesperación de una madre dispuesta a todo. Vio el mismo fuego que había visto en su amigo Antonio cuando defendía aquello en lo que creía. Y sobre todo, vio una oportunidad de liberarse del yugo de Morales. «Lo haré», dijo finalmente, «por Antonio, y porque estoy harto de vivir con miedo. Pero tendremos que hacerlo en secreto. Trabajaré por las noches. Nadie puede saberlo». Así comenzó su peligrosa alianza. Durante los 2 días siguientes, mientras Elena y Mateo intentaban descifrar los últimos detalles del diario de Santiago, Javier se escabullía cada noche en la gaviota solitaria. Con herramientas envueltas en trapos para no hacer ruido, luchó contra el óxido y el abandono, tratando de devolverle la vida al corazón de hierro del viejo barco. Eran susurros en la oscuridad, el suave clic de una llave inglesa, el olor a aceite mezclándose con el de la sal. Cada noche, el motor tosía y carraspeaba un poco más, acercándose a un rugido que significaría su libertad. La víspera de la noche señalada por las estrellas, la tensión era casi insoportable. Javier creía que con unas horas más de trabajo, el motor estaría listo. Morales, por su parte, parecía intuir que algo se estaba tramando. Sus hombres merodeaban por el muelle con más frecuencia. Sus miradas se clavaban en el barco de Elena como dagas. Esa noche, una densa niebla descendió sobre Puerto Olvido, envolviéndolo todo en un silencio algodonoso. Javier estaba en la sala de máquinas, dando los últimos retoques, mientras Elena vigilaba desde la cubierta. Mateo y Luna dormían dentro. De repente, un crujido sordo rompió la calma. No era el sonido del barco, era el de una bota sobre la madera del muelle. Elena contuvo el aliento. Una sombra se materializó en la niebla, un hombre corpulento que subió a bordo con una agilidad sorprendente. Era uno de los matones de Morales. Antes de que Elena pudiera gritar, el hombre la apartó de un empujón y entró en la cabina. No iba a por ella, iba a por el diario que estaba sobre la mesa. El ruido despertó a Mateo. El niño, al ver al extraño revolviendo sus cosas y a su madre en el suelo, reaccionó con un coraje nacido del pánico. Agarró lo primero que encontró a su alcance, un viejo remo corto que usaban para apuntalar la puerta. Con toda la fuerza de sus 12 años, lo estrelló contra la espalda del intruso. El hombre rugió de dolor y sorpresa, girándose hacia el niño con los ojos inyectados en furia. En ese instante, Javier salió de la sala de máquinas, alertado por el alboroto, empuñando una pesada llave inglesa. Al verse superado en número, el matón vaciló. Lanzó una última mirada cargada de odio, saltó del barco
y se perdió en la niebla. El ataque había terminado, pero el mensaje era aterradoramente claro. Morales ya no esperaría. Sabía que tenían algo y no se detendría ante nada para conseguirlo. Se quedaron allí, en la cabina revuelta, los 4 corazones latiendo al unísono. Javier fue el primero en hablar, su voz tensa y urgente. No podemos esperar a mañana. Nos estaban vigilando. Volverán y la próxima vez serán más. El motor no está perfecto, pero arrancará. Tenemos que irnos. Ahora. El aire en la cabina estaba cargado con la electricidad del miedo y la urgencia. No hubo tiempo para deliberar. La incursión del matón de Morales había sido una declaración de guerra. Javier, con el rostro tenso y brillante de sudor bajo la luz de la lámpara, dio la orden final. Ahora o nunca, Elena. El motor está vivo, pero es un corazón viejo y enfermo. No sé cuánto aguantará. Elena asintió, su decisión era de acero. Mientras Javier se zambullía de nuevo en el vientre metálico del barco, ella despertó a los niños con una suavidad que contradecía la tormenta que se agitaba en su interior. Vamos, mis amores. Vamos a dar un paseo nocturno en barco, como una aventura. Luna, medio dormida, sonrió ante la idea, pero Mateo, con el remo aún aferrado en sus manos, comprendió la gravedad de la situación. No dijo nada, pero sus ojos, fijos en los de su madre, prometían valentía. Elena los abrigó con todo lo que encontró y los sentó en un rincón de la cabina lejos de la puerta. Desamarrar la gaviota solitaria fue como liberar a un fantasma. Las viejas cuerdas protestaron con un gemido sordo al ser soltadas de sus norais. Con la ayuda de un largo bichero, Elena empujó el casco para alejarlo del muelle, sumergiéndose en el abrazo protector de la niebla. En ese instante, el motor tosió 2 veces, escupiendo un humo negro y denso antes de estabilizarse en un traqueteo asmático y ruidoso. Era el sonido más hermoso que Elena había oído en su vida. Era el sonido de la huida. Con un último vistazo al pueblo durmiente, una silueta borrosa tras el velo de niebla, Elena giró el timón. Colocó la brújula encantada en su soporte, junto a la rueda. La aguja, impasible, señalaba el camino a través de la oscuridad. Se aferró a la madera gastada del timón, sintiendo una extraña conexión con el pasado. ¿Cuántas veces las manos de Santiago se habían aferrado a esta misma rueda, con el corazón lleno de la misma mezcla de esperanza y temor? ¿Cuántas noches su propio Antonio había navegado estas mismas aguas bajo este mismo cielo? Por primera vez desde su muerte, no lo sintió como un recuerdo doloroso, sino como una presencia, un guía silencioso en la inmensidad del océano. Dejar atrás el refugio de la bahía fue como saltar a un abismo. El mar abierto los recibió con un oleaje más pronunciado. La pequeña embarcación se quejaba y crujía con cada ola, una sinfonía de protestas de su vieja madera. Era un cascarón frágil en un desierto líquido y oscuro. La niebla, aunque los ocultaba, también los cegaba, convirtiendo el viaje en un acto de fe ciega en la aguja inmóvil de la brújula. Mateo se sentó junto a ella, con el diario de Santiago abierto sobre sus rodillas, intentando vislumbrar alguna estrella a través de los jirones de niebla, confirmando con su vocecita seria que, según los dibujos, iban en la dirección correcta. Navegaron durante lo que parecieron horas, perdidos en un mundo sin referencias, donde el único universo eran las tablas de su barco y el rugido irregular del motor. El sonido se había convertido en el latido de su supervivencia. Cada vez que el motor fallaba o cambiaba de ritmo, los 4 contenían la respiración hasta que recuperaba su cadencia asmática. Fue Javier quien lo vio primero. Había subido a la cubierta para comprobar algo y su grito tenso cortó el aire. ¡Luces! ¡A estribor! Elena forzó la vista, su corazón martilleándole en el pecho. Al principio era solo un punto de luz hostil, un alfilerazo en el manto negro de la noche. Pero crecía, se hacía más grande y más brillante a una velocidad alarmante. No había duda. Era otra embarcación, una más rápida, más potente. Era Morales. La niebla que había sido su aliada ahora se disipaba por tramos, abriendo claros mortales en el paisaje marino. Los había encontrado. «¡Más rápido, Javier!», gritó Elena,
su voz rota por el pánico. «Estoy dándole todo lo que tiene», respondió él desde la sala de máquinas. «Si la fuerzo más, reventará». La persecución había comenzado. La embarcación de Morales era una bestia moderna y elegante que cortaba las olas con una facilidad insultante, su potente motor emitiendo un gruñido seguro que contrastaba con el traqueteo desesperado del suyo. La distancia entre ellos se reducía a ojos vista. Pronto, un potente foco de luz barrió la superficie del mar y los encontró, atrapándolos en su haz blanco como a insectos bajo un microscopio. La sensación de ser cazados era física, una presión insoportable en el pecho. Luna comenzó a llorar, asustada por las luces y la tensión. Mateo la abrazó con fuerza. «Tranquila, no pasará nada. Mamá sabe lo que hace». Las palabras de su hijo resonaron en la mente de Elena. Sabía lo que hacía. Estaba guiando a su familia hacia un destino incierto, perseguida por un hombre sin escrúpulos. La desesperación amenazó con paralizarla, pero entonces sus ojos se posaron en el diario, abierto en una página que Mateo había estado estudiando. Era un mapa dibujado a mano de la zona a la que se dirigían, lleno de advertencias. Recordó una de las anotaciones de Santiago. «El mar protege sus secretos con dientes de piedra. Solo los humildes pueden pasar». «Javier», gritó, su voz ahora firme, cargada de una idea descabellada. «En el diario, Santiago habla de un canal entre arrecifes. Lo llama el Espinazo del Diablo. Dice que un barco grande no puede pasar, pero uno pequeño como el nuestro quizás sí». «Estás loca, Elena. Navegar por arrecifes de noche y con esta chatarra es un suicidio». «Ser atrapados por Morales es una certeza», replicó ella, girando el timón con decisión. «Confía en mí». Siguiendo las indicaciones del diario y la guía de Mateo, que leía las notas de Santiago con una concentración febril, Elena enfiló la gaviota solitaria hacia una zona donde las olas rompían con una violencia inusual, delatando la presencia de rocas bajo la superficie. El foco del barco de Morales lo siguió, iluminando un espectáculo aterrador. Afiladas agujas de roca negra emergían del agua como los colmillos de una bestia marina. El barco de Morales redujo la velocidad, su capitán evidentemente reacio a arriesgar su moderna embarcación en aquel laberinto mortal, pero no se detuvo. Los siguió a una distancia prudencial, esperando a que cometieran un error, a que una ola los estrellara contra las rocas. Comenzó la maniobra más peligrosa de sus vidas. Elena giraba el timón con los nudillos blancos, sus ojos saltando del mar embravecido a los dibujos del diario. El casco del barco protestó con un crujido espantoso al rozar una roca sumergida. Una ola más grande de lo normal los barrió de costado, inundando parte de la cubierta y haciendo que la embarcación se escorara peligrosamente. Dentro de la cabina, Luna gritó. Pero Elena se mantuvo firme, susurrando las indicaciones de Santiago como si fueran una plegaria. Javier, abajo, luchaba su propia batalla. El motor, forzado al límite, se sobrecalentaba. El vapor siseaba por las juntas y el olor a metal quemado llenaba el aire. Sabía que estaban a un pistón de la catástrofe. Finalmente, tras unos minutos que se sintieron como una vida entera, emergieron al otro lado del campo de arrecifes. Estaban en aguas más calmadas. Miraron hacia atrás. El barco de Morales se había detenido al principio del canal, su foco de luz ahora un ojo frustrado e impotente. Lo habían conseguido. Habían despistado a su perseguidor. Una ovación temblorosa brotó en la pequeña cabina. Se habían salvado. Y entonces, justo cuando la esperanza volvía a florecer, ocurrió. El motor emitió un último y agónico sonido, un estertor metálico, un suspiro de hierro rendido, y se silenció. El silencio repentino fue más aterrador que todo el estruendo anterior. Estaban a la deriva, en medio de la nada. Habían llegado. Mateo miró al cielo. La niebla se había disipado por completo en esa zona, revelando un cielo de terciopelo negro salpicado de diamantes. La corona del navegante brillaba justo encima de ellos. El diario y las estrellas coincidían. Estaban en el lugar exacto.
Pero su triunfo fue efímero. Del otro lado del arrecife, las luces del barco de Morales comenzaron a moverse de nuevo. No estaba intentando cruzar, los estaba rodeando. El espinazo del diablo era largo, pero no infinito. Con su velocidad superior, solo era cuestión de tiempo. Elena observó con impotencia cómo la silueta de la otra embarcación reaparecía, esta vez por el otro lado, bloqueando su única ruta de escape. Se detuvo a unos 50 metros de distancia, sus luces de cubierta encendiéndose y revelando la figura de Morales en el puente, junto a sus dos matones. Una voz amplificada por un megáfono retumbó sobre el agua, cargada de una victoria cruel. «El juego se acabó, viuda. Una maniobra astuta, lo admito. Pero su viaje termina aquí. No tienen a dónde ir. El tesoro es mío». La desesperación cayó sobre ellos como una mortaja. Estaban atrapados, con el motor muerto y el enemigo a sus puertas. Era el final. Sin embargo, en el preciso instante del triunfo de Morales, el aire cambió. Una ráfaga de viento anormalmente frío los barrió, trayendo consigo un olor a ozono y a mar profundo. El agua a su alrededor, que había estado tranquila, comenzó a agitarse sin motivo aparente, y entonces, de la superficie del océano, una niebla espesa y antinatural no se deslizó, sino que brotó, ascendiendo en jirones espectrales. En cuestión de segundos, ambos barcos quedaron envueltos en una ceguera blanca y lechosa, tan densa que Elena apenas podía ver la proa de su propia embarcación, y en ese silencio sobrenatural, algo increíble sucedió. La brújula en su soporte, que había permanecido con su aguja inmóvil durante años, el objeto que los había guiado hasta allí, de repente cobró vida. Su aguja, libre de su hechizo de óxido, comenzó a girar locamente, sin control, como si el secreto que yacía debajo de ellos en el fondo del mar acabara de despertar. El mundo se había disuelto en una nada blanca y silenciosa. La niebla era una entidad viva, una pared helada que lo engullía todo, amortiguando cualquier sonido hasta convertirlo en un eco fantasmal. A bordo de la gaviota solitaria, el tiempo pareció detenerse. Javier miraba con los ojos desorbitados la brújula, cuya aguja ahora giraba como una derviche enloquecida, un torbellino de metal que había despertado de un letargo de décadas. Elena aferraba el timón inútil, su respiración formando nubes de vaho en el aire gélido. Incluso los niños, contagiados por la tensión sobrenatural, permanecían en un silencio sepulcral. El único movimiento era el suave balanceo de la embarcación a la deriva, mecida por un mar invisible. De repente, la quietud se hizo añicos, un estruendo espantoso, un chirrido prolongado y agónico de metal torturado, rasgó la niebla desde la dirección del barco de Morales. Fue un sonido de una violencia inaudita, como si una bestia gigante estuviera masticando el acero. El estruendo fue seguido por un grito humano, agudo y lleno de terror, que se cortó abruptamente. Luego, el inconfundible sonido de cuerpos pesados golpeando el agua, un chapoteo desesperado que fue rápidamente devorado por la bruma. Elena y Javier se miraron, el pánico reflejado en sus rostros. No necesitaban palabras para entender lo que había ocurrido. La embarcación de Morales, cegada por la niebla y moviéndose aún por la inercia de la persecución, había chocado contra algo. «¡Mamá!», gritó Mateo señalando hacia la cortina blanca. De la niebla emergieron voces, gritos ahogados y frenéticos pidiendo auxilio. Eran las voces de Morales y su secuaz. Estaban en el agua, luchando por sus vidas en la oscuridad helada. La primera reacción de Javier fue de una justicia sombría. «¡Que se ahoguen!», gruñó, su voz cargada de un rencor justificado. «Es el castigo del mar. Es lo que merecen por acorralarnos». Pero Elena negó con la cabeza, sus ojos fijos en la dirección de los gritos. La imagen de Antonio, perdido en esas mismas aguas frías y oscuras, la golpeó con una claridad dolorosa. Podía odiar a Morales por su crueldad, por haberla aterrorizado a ella y a sus hijos, pero no podía condenarlo a la misma tumba de agua que se había llevado a su esposo. «No somos como él, Javier», dijo con una firmeza que no admitía discusión. «No somos asesinos. Pásame la cuerda».
Javier vaciló. Su rostro era una máscara de conflicto. La rabia luchaba contra la decencia que Elena le estaba exigiendo. Finalmente, con un bufido de frustración, agarró un rollo de soga gruesa y se lo entregó. «Por aquí. Estamos aquí», gritó Elena hacia la niebla. Guiados por los gritos cada vez más débiles, lanzaron la cuerda una y otra vez. Finalmente, sintieron un tirón. Tiraron con todas sus fuerzas, sus músculos quejándose por el esfuerzo. La primera figura que emergió del agua fue el matón que los había atacado. Tenía una herida sangrante en la frente y gemía de dolor, sus ojos desorbitados por el pánico. Lo subieron a duras penas a la cubierta, donde se derrumbó, temblando incontrolablemente. La segunda figura fue más difícil de izar. Era Morales. El agua había despojado al hombre de toda su arrogancia. Su ropa cara estaba pegada a su cuerpo, su cabello perfectamente peinado, ahora era un desastre de algas y agua salada. Cuando sus pies tocaron la seguridad de la cubierta, cayó de rodillas, tosiendo y escupiendo agua de mar, un animal derrotado y humillado. Su mirada se cruzó con la de Elena, y en sus ojos no había ira, solo un desconcierto absoluto y la vergüenza de deberle la vida a su víctima. Así, enemigos acérrimos se convirtieron en náufragos forzados a compartir el mismo trozo de madera flotante. La tensión a bordo era casi tan densa como la niebla que los rodeaba. Javier se mantuvo de pie junto a los niños, empuñando la pesada llave inglesa como un arma, su mirada fija en sus nuevos e indeseados pasajeros. Morales y su secuaz se acurrucaron en el lado opuesto de la cubierta, tiritando de frío y de shock, despojados de todo su poder. Nadie habló. El único sonido era el golpeteo del agua contra el casco y el lejano gemido del viento. La noche se hizo eterna. Esperaron en ese limbo silencioso, atrapados entre el misterio que yacía debajo y la amenaza que ahora compartía su refugio. Lentamente, como un telón que se alza sobre un escenario prohibido, la primera luz del alba comenzó a disolver la niebla. El blanco lechoso dio paso a un gris perlado, y las formas empezaron a emerger del vacío. Lo primero que vieron fue la desolación. No había rastro de la moderna embarcación de Morales, solo unos pocos restos flotando en la superficie. Luego, a medida que la bruma se retiraba, la verdad de lo que había provocado el naufragio se reveló ante ellos con una majestuosidad terrorífica. No era un arrecife de rocas negras. A menos de 30 metros de su barco, emergiendo de las profundidades como el lomo de un leviatán de acero, se alzaba una estructura colosal, oxidada y cubierta por un sudario de algas y coral de décadas. Era una masa de metal oscuro y anguloso, coronada por una torre cilíndrica de la que sobresalía un periscopio doblado como un cuello roto. No había lugar a dudas. Lo que yacía semisumergido ante ellos, el objeto que había destrozado el barco de Morales, no era un galeón español de 200 años de antigüedad. Era un submarino. Un silencio atónito se apoderó de todos. Mateo fue el primero en romperlo. Su voz era un susurro de asombro. «¿Qué es eso?» «Un submarino», murmuró Javier bajando lentamente la llave inglesa. «Un sumergible de la guerra». Elena miró la brújula. La aguja, ahora que la luz del día iluminaba la escena, había dejado de girar. Estaba quieta de nuevo, pero no como antes. Ahora apuntaba con una precisión temblorosa, directamente hacia la inmensa masa de metal. La leyenda, la obsesión de Santiago, el mapa en las estrellas. Todo había sido una interpretación errónea. La brújula no apuntaba a un tesoro antiguo. Señalaba una gigantesca anomalía magnética, una tumba de hierro olvidada por el tiempo. La revelación pareció quebrar lo último que quedaba del espíritu de Morales. Se echó a reír, una risa seca y amarga, desprovista de humor. «Así que esto era», dijo mirando el monstruo de acero con una mezcla de fascinación y odio. «Todos estos años, toda esta farsa, por esto». Elena se volvió hacia él. «¿Qué farsa? ¿La leyenda del tesoro?» Morales la miró y por primera vez vio en él algo más que pura malicia. Vio el peso de una mentira que había cargado durante toda su vida. «El tesoro de las lágrimas es un cuento de viejas, viuda»,
confesó, su voz ronca. O al menos yo lo convertí en una herramienta. La leyenda existía, sí, pero yo la alimenté, la exageré y se la susurré al oído a un hombre desesperado como Santiago. Necesitaba que alguien buscara este lugar por mí, alguien lo suficientemente obsesionado como para no rendirse. ¿Por qué?, preguntó Javier acercándose. ¿Qué hay ahí dentro que valga tanto esfuerzo? Morales suspiró, un sonido que pareció arrastrar consigo el peso de generaciones. Mi padre no fue el hombre honorable que todos en la región creían. Fue un oficial de la Marina después de la guerra, un hombre corrupto, implicado en operaciones de contrabando y mercado negro. Hizo una fortuna a costa de la miseria de otros. Antes de morir, me confesó que su pecado original, la prueba de sus mayores crímenes, estaba escondida en un submarino alemán que se hundió en una tormenta durante una operación secreta. Nunca me dijo la ubicación exacta, solo que su brújula personal, modificada por él mismo, era la única que podía encontrarlo. Señaló con la cabeza la brújula en el soporte. Esa brújula, Santiago la consiguió en una subasta de objetos navales. Cuando me enteré, supe que era mi única oportunidad. Así que financié su locura, esperando que su obsesión por el oro lo llevara hasta mi verdadero tesoro. Una caja de documentos. Papeles que detallan los sobornos, los crímenes, los nombres de otras familias poderosas implicadas. Papeles que, si salieran a la luz, destruirían el legado de mi familia para siempre. No buscaba oro, viuda. Buscaba silenciar el pasado. La confesión dejó a Elena helada. Toda la persecución, el terror, la muerte de Santiago, todo había sido por proteger el honor manchado de un hombre corrupto. A medida que el sol se elevaba, iluminando completamente la escena, pudieron ver la magnitud del naufragio. El submarino estaba partido en dos, inclinado en un ángulo imposible sobre un lecho de rocas submarinas que eran, esas sí, los verdaderos dientes del diablo. Una de las escotillas de la sección de proa estaba abierta a la fuerza por el impacto, una boca oscura y dentada en el casco oxidado. Impulsados por una curiosidad mórbida, y sabiendo que no podían moverse hasta que alguien los encontrara, Javier maniobró su pequeño bote auxiliar y remó con Elena hacia el coloso de acero. Morales se quedó en el barco, vigilado por Mateo, su energía completamente agotada. Se acercaron con cautela a la estructura. El silencio era sobrecogedor, solo roto por el suave chapoteo del agua contra el metal. La escotilla dañada estaba a un par de metros sobre el nivel del agua. Javier se puso de pie en el bote, que se balanceaba inestablemente, y encendió una potente linterna que llevaba en su caja de herramientas. Apuntó el haz de luz hacia la oscura abertura. El interior estaba inundado, lleno de sombras y de los restos fantasmales de la maquinaria. El cono de luz barrió el caos oxidado, revelando tuberías rotas y paneles de control destrozados. Era una cripta, un mausoleo de un pasado violento. Javier estaba a punto de apartar la linterna, convencido de que allí no había nada más que despojos. Pero entonces, el haz de luz se posó sobre algo en un rincón, parcialmente cubierto por el cieno. No era el color apagado del óxido ni el gris del acero. Era algo que devolvía la luz con un brillo cálido, denso e inconfundible. Un reflejo amarillo. Javier movió la linterna, su mano temblando ligeramente. La luz reveló el contorno de una barra rectangular, y junto a ella, otra, y otra más apilada encima. No eran documentos, no era el secreto de un oficial corrupto, era oro. La leyenda era una mentira, pero el tesoro era real. Hemos llegado al momento decisivo. El secreto del fondo del mar ha sido revelado, pero las preguntas más importantes siguen en el aire. ¿Es este tesoro una bendición o el comienzo de una nueva pesadilla? ¿Qué hará Elena con Morales, el hombre que casi la destruye y a quien ahora le ha salvado la vida? ¿Y cómo podrá una viuda indefensa reclamar una fortuna que ha permanecido oculta durante más de medio siglo? Dejen sus teorías en los comentarios antes de descubrir el desenlace de esta increíble historia, porque la justicia, al igual que los tesoros perdidos, a veces encuentra el camino más inesperado para salir a la luz.
El brillo denso y mantecoso del oro dentro del submarino no trajo consigo una exclamación de júbilo, sino un silencio profundo y abrumador. Era una visión tan irreal, tan fuera de lugar en medio de su miseria, que parecía una alucinación, un espejismo creado por el mar para burlarse de ellos. Elena, desde el pequeño bote, miraba los lingotes con una mezcla de asombro y pavor. Aquel metal amarillo era la respuesta a todas sus plegarias, pero también sentía instintivamente que era un veneno, un imán para la codicia que había causado la muerte de Santiago y casi la suya propia. Javier fue el primero en reaccionar. Apagó la linterna como si la luz pudiera atraer a más monstruos desde las profundidades. «No puede ser», murmuró, su voz apenas un hilo. La leyenda era cierta. A bordo de la gaviota solitaria, Morales, que lo había visto todo a la distancia, no mostró codicia en su rostro, sino una profunda ironía. El oro, el señuelo que había utilizado para manipular a Santiago, el premio ficticio de su elaborada farsa, estaba realmente allí. El destino se había reído en su cara. El regreso al barco fue tenso. La dinámica había cambiado drásticamente. Ya no eran solo una viuda, un mecánico y dos niños frente a un villano. Eran los guardianes de un secreto que podía hacerlos a todos inmensamente ricos o increíblemente muertos. Elena tomó el control. Su voz, cuando habló, ya no era la de una víctima asustada, sino la de una superviviente que había mirado al abismo y no había parpadeado. Se dirigió a Morales, que seguía temblando en la cubierta. «Usted no buscaba oro», afirmó ella, no como una pregunta, sino como una declaración. Morales levantó la vista, sus ojos vacíos. «No, buscaba esos documentos, para proteger el nombre de mi padre, para mantener mi estatus. Entonces haremos un trato», dijo Elena, y Javier la miró incrédulo. «Trabajaremos juntos, nos ayudará a sacar de ahí dentro lo que podamos, y recuperará su caja de documentos. A cambio, cuando salgamos de aquí, usted se entregará a las autoridades». Morales la miró con una mueca que podría haber sido una sonrisa. «¿Y por qué haría yo eso?» «Porque es su única opción», respondió Elena con una calma glacial. «Puede morir aquí de hipotermia, o puede enfrentarse a la justicia y quizás, por primera vez en su vida, hacer lo correcto. Además, esos papeles que tanto quiere proteger no solo hablan de su padre, implican a mucha gente. Gente poderosa que, si se entera de que estos documentos existen, no dudarán en silenciar a cualquiera que sepa de ellos, incluido a usted. Su única protección es que la verdad salga a la luz». Las palabras de Elena, cargadas de una lógica implacable, parecieron penetrar la coraza de Morales. Vio la verdad en ellas. Su red de mentiras lo había atrapado a él también. Con un lento asentimiento, aceptó. Así comenzó la operación de salvamento más extraña e improbable de la historia. Formaron una cadena humana de desconfianza y necesidad. Javier, el más ágil y fuerte, se sumergió en las aguas heladas y oscuras del compartimento del submarino, atado con una cuerda a la cintura. Elena, desde el bote auxiliar, lo sujetaba y le daba indicaciones, mientras Morales y su secuaz, aún débiles, ayudaban desde la cubierta de la gaviota solitaria a izar lo que Javier les enviaba. Fue un trabajo agotador y peligroso. El interior del submarino era una trampa de bordes afilados y hierros retorcidos. Con cada inmersión, Javier recuperaba uno de los pesados lingotes que subían a la superficie con un brillo opaco. Después de recuperar 10 de ellos, una fortuna que ya superaba sus sueños más salvajes, Javier encontró lo que Morales buscaba: una caja metálica, sellada con cera, encajada detrás de un panel de control. La subió con cuidado. Morales la tomó en sus manos. Su rostro era una mezcla de alivio y pesar. Con el tesoro a bordo, el siguiente problema era la supervivencia. Javier, con su ingenio de mecánico, logró desviar la energía de la única batería que aún funcionaba para alimentar la vieja radio de onda corta del barco. Tras varios intentos, su llamada de auxilio fue captada. Dieron una versión simplificada de la verdad. Su motor había muerto. Encontraron el naufragio de un submarino desconocido
y rescataron a 2 supervivientes de otra embarcación que se había estrellado contra él. Era una historia que los convertía en héroes accidentales y, lo que era más importante, en los legítimos descubridores del pecio, otorgándoles derechos de salvamento. La llegada de un barco de la Guardia Costera horas después fue el final de su odisea en el mar. Remolcaron a la gaviota solitaria de vuelta a Puerto Olvido. Su regreso fue un espectáculo que sacó a todo el pueblo de sus casas. Vieron a la viuda loca llegar al timón de su barco averiado, no como una fugitiva, sino como la capitana de un misterio. Vieron al todopoderoso Morales y a su matón desembarcar, no como conquistadores, sino como náufragos temblorosos, cubiertos con mantas y escoltados por las autoridades. El equilibrio de poder en Puerto Olvido se había roto para siempre. Fiel a su palabra, Morales entregó la caja de documentos al capitán de la Guardia Costera. Confesó su persecución a Elena, su extorsión a Santiago y el propósito de su búsqueda. Los documentos resultaron ser una bomba atómica. Detallaban décadas de corrupción, contrabando y sobornos que implicaban no solo a su padre, sino a varias de las familias más influyentes de la región. Y entre los nombres, en una serie de transacciones fraudulentas de propiedades, apareció uno que hizo que Elena contuviera el aliento. Ricardo, su cuñado. Los papeles demostraban que la artimaña legal con la que le había robado su casa y su sustento estaba conectada a esa misma red criminal. La justicia que había ido a buscar al mar la había seguido de vuelta a casa. Un año después, el sol de la mañana se derramaba sobre un Puerto Olvido transformado. Las fachadas de las casas ya no estaban descoloridas, sino pintadas de colores vivos. El muelle, antes carcomido y peligroso, había sido reconstruido con madera nueva y sólida. De él zarpaban barcas de pesca nuevas y relucientes, parte de la cooperativa pesquera La Esperanza, fundada y financiada por la mujer que todos ahora conocían como la heroína de Puerto Olvido. Elena ya no vivía en un barco abandonado. Su hogar era ahora una hermosa casa blanca en la colina, con un jardín lleno de flores y vistas al océano. Desde su porche, observaba a sus hijos jugar en el césped. Luna reía a carcajadas, su rostro lleno de la alegría que le había sido robada. Mateo, ahora un adolescente alto y seguro, leía un libro sobre oceanografía. La noticia del tesoro del submarino nazi había dado la vuelta al mundo. Tras un largo proceso legal, el gobierno reconoció a Elena y a Javier como los descubridores legítimos. La ley de salvamento marítimo les otorgó un porcentaje sustancial del valor del oro recuperado. Era una fortuna que iba más allá de lo que jamás hubiera podido imaginar. Pero Elena no la usó para huir, la usó para echar raíces. Invirtió en el pueblo que la había acogido con desconfianza, creando empleos, reparando infraestructuras y devolviéndole la dignidad a una comunidad olvidada. Javier apareció en el porche con 2 tazas de café. Su relación, forjada en el miedo y la adversidad, había florecido en la calma y la seguridad. Ya no era solo su socio, era su compañero, el hombre que le había devuelto la fe en la bondad y en el amor. Se sentó a su lado y sus manos se encontraron de forma natural. Ricardo ha intentado apelar la sentencia por 3ª vez, dijo Javier en voz baja. Se la han denegado. Pasará mucho tiempo en la cárcel, junto con los otros que cayeron gracias a los documentos. Elena asintió, pero no había rastro de triunfo en su rostro, solo una paz serena. La detención de su cuñado y la restitución de sus bienes habían sido la validación de su lucha, pero su verdadera victoria no era la venganza, sino la felicidad que había construido sobre las ruinas de su antigua vida. A lo lejos, en un periódico local que reposaba sobre una mesita, un titular anunciaba el éxito de su cooperativa. Quizás ese periódico llegaría a la prisión donde Ricardo cumplía su condena. Quizás lo vería, y ese sería su castigo poético, no el odio de Elena, sino la visión de su prosperidad, la prueba irrefutable de que, al intentar hundirla, solo había conseguido que ella aprendiera a navegar en las aguas más profundas. Elena desvió la mirada del mar y la posó en un objeto que ocupaba un lugar de honor en la sala de estar, visible a través de la ventana abierta. Sobre la repisa de la chimenea,
pulida y restaurada, descansaba la vieja brújula de latón de Santiago. Su aguja, libre de cualquier encantamiento, ahora apuntaba firmemente hacia el norte. Pero Elena siempre recordaría la dirección que una vez le había señalado. No apuntaba a la perdición, ni siquiera al oro. Apuntaba a la verdad. Un recordatorio perpetuo de que, a veces, el camino más roto y el rumbo más improbable son los únicos que pueden llevarte de vuelta a casa, a un lugar de paz y esperanza que creías perdido para siempre en el fondo del mar.